Bueno, hay algo que hablábamos de que el cambio de pensamiento sistémico cambia porque la realidad de este mundo es muy compleja. Vemos que por lo menos hoy en la actualidad y más que todas las nuevas generaciones digitales tienen una forma muy diferente de aprender y el conocimiento está generando de una manera diferente a las generaciones anteriores. La lógica no debe ser lineal sino compleja porque vemos que las circunstancias hoy en día es mucho más complejo. Las nuevas estrategias y metodologías y procedimientos pues se generan de una forma mucho más práctico. Yo creo que de pronto eso es lo que se busca hoy, la practicidad de generar un conocimiento mucho más, digámoslo así, liviano, ya no tan denso como antes, sino de pronto mucho más liviano, no sin perder el mismo nivel o la misma importancia, pero sí de pronto hacerlo mucho más denso. Un ejemplo, hoy en día vemos que se premian nuevas estrategias de enseñanza. Hace poco veía que aquí en la ciudad de Bucaramanga premiaron a una docente de lenguaje porque ella empezó a usar el teatro, la música, la poesía para transmitir el conocimiento que quizás a ella le enseñaron leyéndose los meros libros, las meras enciclopedias y de pronto que su conocimiento fue un poco más denso. Entonces vemos que hoy en día lo que busca la ciudad y vemos que hoy en día por lo menos las nuevas generaciones quieren es ya, o sea, ellos por lo menos prefieren ver un video de 3 minutos que le hable y que ellos comprendan el tema a sentarse a leer un PDF de un montón de hojas. Entonces vemos que hay una nueva forma de pensar y las interconexiones del conocimiento todo aportan a eso. Y eso es lo que en ciencia es este nuevo paradigma, que es un paradigma sistémico. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Andrés. Ya las formas de conocimiento se van expresando de diferente manera. Sí, Natalia, Wilson, es muy cierto lo que usted acaba de mencionar y pues es una experiencia que yo vivo cotidianamente porque dentro de las clases que yo doy y desde mi formación como normalista superior nos enfocaba en eso, que no solamente el conocimiento fuera tan cuadriculado como tal, sino que se dieran nuevas estrategias de aprendizaje y de esas estrategias nosotros agarramos el juego como una de las metodologías más factibles para la enseñanza y es una de las más factibles. Bien, lo dicen varios autores, en el caso de Piaget, pedagogos que hablan en torno sobre el tema de la enseñanza. Y pues precisamente el juego es una de las alternativas dinámicas, es una de las alternativas, digamos que innovadoras para dar a conocer un tema, para generar conocimiento y que además que la persona que es la recepcionista de ese conocimiento le gusta y se le facilita el tipo de enseñanza. Es donde juega también un papel muy importante lo que es la didáctica. Bueno, ahora vamos a entrar a debatir, compañeros, la comunicación como campo interdisciplinar. Hay un autor que se llama Norbert Wiener y él sostiene que la comunicación interdisciplinar es una comunicación que adquiere un estatus científico en cuanto al espacio interdisciplinar, pues afirma que en el universo todo se comunica, pues es un flujo de conjunto de intercambio. Yo comparto mucho esto porque yo veo que la comunicación está en todo. Podría ser el físico más brillante como lo fue Einstein, pero si él no hubiese sido capaz de transmitir su conocimiento a través de la comunicación que fue y la aprendió tarde, porque dice que Einstein a los 9 años ni siquiera hablaba, pero tuvo que aprenderlo, tuvo que aprender de pronto a escribir, a usar esa comunicación escrita, esa comunicación verbal y de pronto sí de muy pocas palabras, pero usó la comunicación para transmitir ese mensaje. ¿Qué quiero llegar con este ejemplo? Que por más conocimiento brillante que se tenga, la investigación más sobresaliente de las últimas décadas, si no se usa la comunicación para transmitir el mensaje de una manera eficaz y certero, se perdería el conocimiento. O sea, no llegaría al fin como tal de lo que se planteó desde un inicio con una tal investigación. Por eso, para mí, la comunicación está en todo, en todas las disciplinas. Alimenta todas las ciencias. Si la comunicación no estuviera, pues sería muy difícil transmitir un conocimiento. Nada más podemos verlo desde la sociología, cómo hemos construido cultura, cómo hemos transmitido herencias a través de la comunicación, aquellos cuentos de nuestras comunidades, aquellos cuentos culturales de nuestras regiones, aquella música,
aquellas historias, aún la forma de cocinar, todo eso se ha transmitido a través de la comunicación de generación en generación. Entonces veo que lo que dice este autor, Norbert, pues es muy puntual y me encanta la frase que dice pues que en el universo todo se comunica. Me encanta esa frase. Claro que sí, antes, por lo menos nosotros vemos ahorita en la actualidad, o sea, eso se ve en el diario, por lo menos los profesores, ellos se comunican con nosotros y nos dan eso que ellos saben, ese conocimiento y nos lo transmiten a nosotros. Lo mismo pasa en los problemas, digamos, sociales. Esas personas que son de alto rango y que tienen que como darle la solución al país, también ellos se reúnen y comparten esos conocimientos y llegan a una solución. Bueno, compañeros, un ejemplo muy claro en esa frase que usted menciona y que es muy interesante, que en el universo todo se comunica, es precisamente un ejemplo muy claro de la vida cotidiana. La mujer que queda embarazada, el niño se manifiesta en el estómago, es decir, en el vientre, mejor dicho, se manifiesta ahí en el vientre y es precisamente esa manifestación donde ya se inicia ese proceso de comunicación y donde se dice que la comunicación sí es un proceso innato, es un proceso natural del ser humano que se da como tal. Entonces, cuando uno ve una imagen, cuando uno observa cualquier situación, es donde el universo, pues, de forma, digamos que no inconsciente, sino de forma normal se comunica, así de simple. Bueno, acá hablamos de la interdisciplinaridad, dice que la interdisciplinaridad abre fronteras al conocimiento, abre el diálogo y reorganiza el análisis y el pensamiento. Entonces vemos que la interdisciplinaridad permite eso, permite que se abran fronteras. Entonces si una investigación física llegó hasta cierto punto, ya entonces esa abre fronteras para decir, bueno, este mismo análisis vamos a tomarlo desde la química y este mismo análisis desde la biología. Entonces vemos que hoy en día hablar de pronto de una, por lo menos la última noticia que está dando de qué hablar y es lo que la Organización Mundial de la Salud dijo acerca de las carnes procesadas y de las carnes rojas que son altamente cancerígenas. Entonces vemos que ahí desde la comunicación se unen varios conocimientos, que está uniendo el componente biológico, el componente físico, el componente químico, el componente de medicina, bueno, todo para generar un nuevo conocimiento. Es decir, que se está viendo una comunicación interdisciplinaridad en este ejemplo que yo quiero compartir con ustedes. Sí, por lo menos ahí también no diga que de pronto una investigación se quede ahí, sino que ella ayuda a que salga a flote y dé por lo menos un resultado, alguna cura o cosas así. Bien, compañeros, lo que usted menciona, Wilson, es muy cierto. Ahí es donde toma enfoque las diferentes disciplinas, donde hay esa relación, disciplinaridad de disciplinas. En el ejemplo muy sencillo que es el punto hoy en día, pues, en estas horas, en ese tiempo, sobre el tema de las posibles implicaciones cancerígenas que tiene este tipo de productos. Bien, y la física, como usted lo mencionó, la química, la matemática para medir qué cantidad se debe consumir, si esta cantidad verdaderamente es dañina, bueno, en fin. Entonces ahí viene precisamente otro ejemplo más de lo que es la interdisciplinaridad en la comunicación. Bueno, la comunicación como transdisciplinaridad permite ver la comunicación como el complemento de las disciplinas multidimensionales y multireferenciales. Ve más allá de las disciplinas y la comunicación permite ver la interconexión entre una disciplina y otra. El conocimiento no es fragmentado, sino conglomerado, y mediante esta forma el pensamiento se pretende comprender el mundo actual. Yo veo que, y más hoy en día, compañeros, con el auge de las tecnologías, de las TICs, también se puede hablar de pronto de las TACs, que son las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, y de las TEP, que son las tecnologías del empoderamiento y la participación. Veo que la comunicación hoy en día es mucho más transdisciplinaridad, o sea, el ejemplo es mucho más claro. Mediante todo esto se confirma que la comunicación ha sido un conector, ha sido un pilar y una pieza fundamental
fundamental para que todo se dé, para que surjan sociedades, para que surjan investigaciones, para que surjan conocimientos nuevos y que vemos que el conocimiento no es fragmentado, sino como hemos hablado durante esta mesa redonda, es un conglomerado. Lo que yo tengo como disciplina aporta al otro como disciplina y quizás ratifica lo que otro dijo. Entonces lo que yo veo que no es tanto que de pronto el conocimiento contradiga lo que otro dice, sino que más bien es que evoluciona y permite ver un desarrollo mucho más amplio. Entonces la ciencia yo veo que eso es lo que ha sucedido. En la época, comparar la ciencia primitiva a la ciencia hoy en día, lo que ha hecho es dar saltos de evolución y quizás lo que un día se creía, lo que dio pie para descubrir un nuevo conocimiento. Entonces ha sido una hiperconexión del conocimiento y esto ha sido a través de la comunicación y la comunicación es pieza fundamental para la creación de nuevos conocimientos, transmisión del conocimiento, afirmación del conocimiento y análisis del conocimiento. Todo esto permite verlo desde la comunicación y cómo la comunicación está ahí para entender también lo que el conocimiento produce en el humano, produce en la sociedad, produce en el colectivo, produce en la mente, produce en el niño, en el adulto, en toda la sociedad actual. Sí, claro que sí. Estas disciplinas, lo que hacen estas disciplinas es como unirse y como avanzar. La comunicación sirve una parte muy fundamental, porque como lo es, por lo menos ahorita lo del internet se saben muchas cosas, cómo va avanzando algunas cosas de la ciencia y cómo avanzan, y nosotros nos enteramos y muchas veces adquirimos conocimiento gracias a esto. Bueno, pues compañero, ustedes lo acaban de mencionar, los puntos muy interesantes. Hay una palabra en su diapositiva que me llama mucho la atención, compañero Wilson. Hiperconexión. Hiper quiere decir algo amplio, algo extremo, algo máximo, algo hiper mega amplio, mejor dicho, por así mencionarlo. Esa conexión que va más allá de algo simple, esa conexión que va algo más sobre una relación como tal, sino que trasciende precisamente esas mismas disciplinas y que esa comunicación también se genera pues a partir de la relación que hay, pero que es una relación ya muy multidimensional, que abarca ya muchísimas disciplinas y muchísimos puntos muy abiertos en cuanto a lo que verdaderamente es el estudio de la comunicación. Bueno, mis diapositivas ya han terminado. No sé, Fulve, si tienes más información para poder desarrollar aquí en esta mesa redonda en la cual estamos trabajando en la noche de hoy. Bueno, pues compañero Wilson, aquí pues viendo mis diapositivas, la interdisciplinaridad, como ustedes lo mencionaban, era precisamente esa transferencia de métodos de una disciplina para otra. Se supone pues la existencia de un grupo de disciplinas que están relacionadas entre sí, como ya lo habíamos dicho, con vínculos que están previamente establecidos, es decir, que esa relación que existe entre las disciplinas no es porque alguien quiso juntarlas, que porque la física se quiere juntar con las matemáticas y con la química, sino que verdaderamente existe ese nexo y que precisamente evitan que se desarrollen acciones de forma aislada, sino que no de forma dispersa, sino también de una forma más segmentada, que era lo que usted mencionaba, compañero Wilson, que el conocimiento no sabía, que hoy en día no está vuelto en fragmentos, sino que está más coalicionado, que está más unido. Bueno, compañeros, pues veo que todo esto que hemos desarrollado y compartir el conocimiento y es un ejemplo aún puntual de que hemos estado usando la comunicación en esta mesa redonda para transmitir, para fortalecer, para expresar mediante el diálogo el conocimiento que hemos adquirido y veo que pues cada uno desde su experiencia de vida, por lo menos Fulvey, desde la educación, pues él es educador, por lo menos yo también lo veo desde mi punto de vista como periodista que me desempeño en una emisora local de la ciudad y también Natalia, cada uno hemos como transmitido ese conocimiento que hemos adquirido y hemos visto que la comunicación es una ciencia o campo de conocimiento inter y transdisciplinaridad y que lo vemos a diario en el contexto, sino que a veces veo que
que la gente necesita a veces entrar como en este curso de epistemología de la comunicación para poder decir, oye, es que es verdad, pero realmente ver que nos ha faltado esa observación crítica y analítica de pronto a diario, porque a diario vemos esto. No solo necesitamos basarnos en las grandes ciencias o poner una gran enciclopedia para decir, no es que la comunicación permite la conectividad entre los conocimientos, sino que realmente es algo que se da en nuestro contexto y sobre todo en esta realidad tan compleja que vivimos hoy en día. Claro que sí, compañero. En esta mesa redonda, aparte de comunicarnos, he aprendido mucho y sobre todo de ustedes, porque mi recorrido no es que sea muy largo. Obviamente ustedes tienen muchísima más experiencia que yo, y uno aprende también y se le queda a uno mucho más claro sobre la transdisciplinaridad, la interdisciplinaridad y cómo funciona la comunicación. Sí, compañeros, es muy cierto lo que ustedes acaban de mencionar. Puntos muy importantes que precisamente Wilson manifestaba en torno a las experiencias de vida. Desde la parte comunicativa que yo he tenido, pues tuve la oportunidad de trabajar 3 años en una emisora comunitaria que fue la de mi pueblo, donde fueron mis inicios. Y precisamente en ese tiempo tuve la oportunidad de formarme en cuanto a cómo ese proceso comunicativo debe ser de doble vía, donde el periodista, el comunicador social debe ser ese puente, debe ser ese mediador en cuanto a una comunidad y en cuanto a los entes gubernamentales, las personas que le competen solucionar ese tipo de problemas, pero a través de un uso de los medios de comunicación de la mejor forma. Es ahí donde precisamente uno interviene, las ciencias sociales, donde viene también la parte biológica, cómo viven estas comunidades, donde interviene también la parte de las matemáticas, la estadística en cuanto al porcentaje que vive tal situación. Entonces ahí es donde se ve esa relación de esas áreas y ahí donde uno vive precisamente esa interdisciplinaridad de la comunicación. Pero cómo a través de esa relación de esas áreas como tal, uno puede ir más allá de ello, puede generar más cambios sociales a través de ese tipo de situaciones y cómo precisamente ver que la comunidad sea ese centro, ese enfoque y precisamente que la comunidad como tal sea el punto central de la solución de una problemática y que no solamente se centre pues en los problemas que tiene el Estado a nivel nacional, a grosso modo, sino que sea la comunidad y que uno como comunicador sea ese mediador en esa pequeña comunidad o en ese pequeño grupo social donde uno se encuentre. Bueno, compañeros, pues yo considero que realmente esta actividad de reflexión mediante este ejercicio de mesa redonda sincronizado que hemos realizado esta noche nos permite pues confirmar una vez más que la epistemología como rama filosófica se encarga de ese estudio del conocimiento científico y de la forma de cómo éste actúa en los individuos. Y vemos que el ejemplo final es muy puntual porque nosotros tres somos totalmente diferentes, hemos tenido nuestra formación diferente, tenemos en nuestro contexto diferente, pero el conocimiento científico, por lo menos de esta rama de la epistemología, ha hecho un efecto diferente en cada uno de nosotros. No quiere decir que el de uno sea más que el otro, sino que hoy en día, en este momento, están expresándolo mediante el diálogo, vemos que complementa uno el otro, por lo menos los aportes de fútbol me han complementado mi conocimiento, lo que he adquirido, igualmente con el al compañero de cada uno, porque pues entendemos la epistemología busca entender esos problemas relacionados con el conocer, con el aprender, y pues mediante la epistemología uno se hace preguntas como lo que sabemos exactamente del conocimiento, cómo aprendo, es una información o qué es. Entonces veo que son cosas muy interesantes que nos permiten desarrollar mediante estas estrategias de aprendizaje colaborativo. Sí, compañero. Amplía uno mucho más conocimiento y más cuando se van teniendo claras las ideas
de cada quien, las comunicamos y pues cada uno va aprendiendo de cada uno. Tienen razón pues en lo que ustedes acaban de mencionar y precisamente ese proceso comunicativo se da pues a través de diferentes alternativas, como precisamente la epistemología le ayuda al comunicador en cuanto a construir la parte más que práctica, de pronto más teórica, ¿cierto? Porque es precisamente la construcción del conocimiento, lo que estudia la epistemología y cómo a través del análisis que se hace a las diferentes teorías de diversos autores podemos construir nuestro propio conocimiento, compartirlo con los demás compañeros, buscar, investigar, fomentar también esa capacidad investigadora que es muy importante en el comunicador y cómo podemos pues, ampliar ese conocimiento en un campo intra y transdisciplinar de la comunicación. Bueno, compañeros, pues yo siento que hemos llegado a un punto donde se ha logrado un buen resultado de esta mesa redonda. No sé si de pronto por parte de ustedes quisieran aportar algo más o compartir alguna otra experiencia de este aprendizaje, pero por mi parte considero que pues he dicho lo que quería decir, he transmitido lo que quería transmitir y sobre todo he recibido muchísimo de ustedes, de ese conocimiento y de la experiencia puntual de cada uno de ustedes desde la epistemología de la comunicación. No, pues yo también ya les agradezco muchísimo, porque pues, sobre todo si Fulvio es profesor, obviamente eso uno va aprendiendo muchísimo de usted, uno aprende muchísimo de ustedes, tienen mucho conocimiento sobre el tema y me siento que aprendí más en la mesa redonda. Bueno, pues compañeros, la verdad muchísimas gracias a ustedes dos. Wilson lo mencionaba que venimos de contextos muy diferentes, ¿cierto? Wilson pues viene trabaja, vive en una ciudad como lo es Bucaramanga. Yo vengo de un contexto más hacia la zona rural, hacia la zona del campo. Hace poco pues que me trasladé a vivir aquí al municipio de San Gil, donde pues el contexto es un poco diferente y es donde ahí uno tiene ya una experiencia más, donde uno ya suma pues diferentes tipos de experiencias y que bueno pues compartirlas a través del Skype, que es una herramienta muy útil y muy importante. Pues compañeros, seguir enfocándonos en nuestro trabajo como comunicadores, más que periodistas, es más como comunicadores. Hoy lo hablaba precisamente con una estudiante también de la UNAD, que es de aquí del municipio de San Gil, que no solamente nosotros no somos periodistas como tal, sino somos más comunicadores, porque el periodista se enfoca más en informar, en cubrir una noticia, y pues el comunicador está enfocado en construir comunidad, en solucionar, o más que solucionar es como buscar las alternativas y las estrategias a través de los medios de comunicación a los problemas que surgen en una comunidad. Entonces mi mensaje esta noche es seguir construyendo, seguir creando esa conciencia de verdaderos comunicadores y seguir creyendo en nosotros mismos, porque si elegimos esta carrera como comunicadores es por algo, muchachos. Bueno, muchachos, muchas gracias y pues considero que ha sido una experiencia muy enriquecedora, como dice Natalia. Uno realmente en esta práctica permite aprender más y créame que, como dice Natalia, uno aprende más aquí compartiendo ideas que realmente sentado frente al computador leyendo de sus PDFs.